Saludos y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de acústica del 30 de enero de 2018. Hoy vamos a comentar básicamente cómo abordar la resolución del caso práctico del segundo tema que estamos tratando, el tema de psicoacústica, en el cual estábamos viendo, después del primer tema, que estudiábamos el sonido y el ruido como fenómeno físico, el segundo ya, el sonido y el ruido atendiendo a las características propias de su percepción por parte del oído humano. Hemos comentado ya cómo resolver los ejercicios puntuables del portafolio y hoy, como he dicho, vamos a comentar cómo abordar la resolución del caso práctico, que, insisto, constituye la mayor parte de la calificación de este segundo tema. A partir de ahí, bueno, este es, como tenéis en la plataforma, el planteamiento, de acuerdo, de el caso práctico. Dice, la figura representa la evolución típica de la pérdida auditiva en decibelios HL de un oído de una persona expuesta a más de 90 decibelios de ruido durante 8 horas diarias, 40 horas semanales, 2000 horas anuales. Bueno, nos da una gráfica y después nos plantea que analicemos la gráfica y realicemos una descripción de la evolución de la pérdida auditiva con el paso de los años, que indiquemos cuando dicha pérdida auditiva es significativa de forma patológica y cuál puede ser la repercusión en la capacidad auditiva de la persona afectada en relación con las capacidades conversacionales o la percepción del habla. Y por último, digamos, para ver que hemos acabado de entender la interpretación de esta gráfica, que representemos o demos los valores en una tabla, la amplitud del rango dinámico en función de los años de exposición al ruido para una frecuencia de 4000 Hz. Bien, parece complicado, pero si tenemos claro lo que era esta tabla y tenemos claro lo que son los decibelios, vamos a entender rápidamente qué representa esta tabla, utilizando todos los conceptos del tema. Empecemos. Esta tabla ya la hemos comentado varias veces. Esta tabla nos indica esto de aquí, era el umbral de audibilidad. Es decir, estos son los decibelios mínimos necesarios para que un oído humano medio perciba un sonido en función de la frecuencia. Un sonido de 100 Hz, por ejemplo, necesita tener unos 30 decibelios para que lo oigamos. Si tiene menos de 30 decibelios, no lo oímos. En cambio, con 0 decibelios oímos perfectamente sonidos de 1000-2000 Hz. La capacidad auditiva de la persona depende, de acuerdo, de la frecuencia. Comentábamos lo que era el rango dinámico auditivo. Lo hicimos en la primera videotutoría del tema y comentábamos que cuando una persona pierde capacidad auditiva, lo que sucede es que este umbral de audibilidad va aumentando. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo de 50 Hz. Un oído medio sano necesita o percibe un sonido de 50 Hz a partir de 40 decibelios. ¿Qué ocurre si tenemos una pérdida auditiva en esa frecuencia o en cualquier otra? Que nuestro umbral de audibilidad es más alto. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí serían 70. Una persona que necesita que un sonido de 50 Hz esté a 70 decibelios para poderlo oír, ¿de acuerdo? Tiene una pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque una persona con un oído sano necesita 40 decibelios para oír el mismo sonido. ¿Qué pérdida auditiva tiene? Pues si esta persona necesita 70 decibelios para oír un sonido de 50 Hz y un oído sano oye un sonido de 50 Hz con 40 decibelios, la pérdida auditiva de dicha persona decimos que es 70 menos 40, 30 decibelios HL.
Esta persona tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios HL en la frecuencia de 50 Hz. Quiere decir eso que en vez de escuchar ese sonido a partir de 40 decibelios, lo oye a partir de 70 decibelios. Y quiere decir además que su rango dinámico ha disminuido. Porque si una persona sana, su rango dinámico está entre 40 y 120 decibelios, 80, porque empieza a oír a 40 y a partir de 120 ya está en el umbral de dolor o en el riesgo de daños para 50 Hz. Esta persona que no oye bien, que tiene una pérdida auditiva a 50 decibelios, empieza a oír a 70 y a partir de 120 entra en el umbral de dolor o en el riesgo de daños, lo que escojamos. Esta persona tiene un rango auditivo de 120 menos 70, 50, la persona con hipoacusia. La persona sana tiene un rango dinámico de 120 menos 40, 80 decibelios. 30 decibelios más pequeño. Si esto lo tenemos claro, vamos a entender rápidamente esta gráfica, que no es sino la forma de representar pérdidas auditivas y tal como se presentan las audiometrías normalmente. Esto, de hecho, son varias audiometrías puestas en la misma gráfica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos de nuevo debajo la frecuencia. La frecuencia. Y aquí de nuevo tenemos decibelios. ¿Vale? Solo que empezamos con el 0 aquí y vamos disminuyendo. Esta línea de umbral de audibilidad es como si fuese esta de aquí. Es decir, una persona que tenga 0 decibelios de pérdida auditiva es que su umbral de audibilidad es tal cual el que se supone para un oído medio sano. Escojamos una gráfica a ver cómo la interpretamos. Vamos a escoger esta de aquí. Esto nos dice que es la pérdida auditiva media de una persona de 40 años que ha estado sometida durante 20 años a un ruido excesivo. Esto es un estudio de salud laboral auditiva. Cogemos personas que han estado en una empresa sometidas a un ruido. Personas de 20 años que no han estado sometidas ningún año a ese ruido. Personas de 25 que han estado 5 años sometidas a este ruido. Personas de edad de 30 años que hace 10 años que están escuchando ese ruido. Edad de 40 años con una acumulación de ruido de 20 años, durante 20 años trabajando en la fábrica han oído ese ruido, y personas con una edad de 60 que durante 40 años han oído ese ruido. Vamos a escoger esta gráfica, a ver qué nos dice y cómo la interpretamos. Nos dice que a 250 Hz la pérdida auditiva es de 30 decibelios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, ¿de acuerdo?, a 250 Hz, que es esto, si el umbral de audibilidad es del orden de 15 decibelios, para esta persona, como tiene una pérdida de 30, el umbral de audibilidad a 200 Hz no será 15, ¿de acuerdo? Será 15 más 30, 45, que más o menos cae por aquí. Esta persona, esta audiometría, esta curva que representa la pérdida auditiva media de una persona de unos 40 años que ha estado sometida a 20 años a un ruido excesivo, a 250 Hz, su pérdida auditiva es de 30 decibelios. ¿Qué quiere decir? Que si a 250 Hz una persona sana oye a 15, esta persona oye a 15 más 30, 45. Vayamos a 500. ¿Qué nos está diciendo? Que esta persona a 500 decibelios tiene una pérdida auditiva de 30. ¿Eso qué quiere decir? Que si a 500 decibelios más o menos el umbral de audibilidad está en unos 12 o 13 decibelios, para esta persona el umbral de audibilidad ha aumentado 30 decibelios. ¿De acuerdo?
Y por lo tanto, si está a 12 más 30, pues unos 42. Ahí. Continuemos. A 1000 decibelios, la pérdida auditiva es de 35 decibelios. Pues si a 1000 decibelios, ¿de acuerdo?, uno oye normalmente a partir de 0 decibelios, esta persona, como tiene una pérdida auditiva de 35, oirá 0 más 35, 35. Oirá a partir de 35 decibelios. Continuamos. A 2000 decibelios tiene una pérdida auditiva de 40. No, perdón, una pérdida auditiva de 45. A 2000 decibelios, si el umbral es 0, para una persona sana, para esta persona es 45, que más o menos estará por ahí. A 3000 decibelios, la pérdida auditiva es de 50 decibelios. Si a 3000 decibelios oímos normalmente a 0, esta persona oirá a 50 decibelios. A 4000 decibelios la pérdida auditiva es de 65. A 4000 decibelios, si normalmente oímos a 0 decibelios, más o menos, esta persona empezará a oír a partir de 65 decibelios, que estará ahí. A 6000 decibelios, la pérdida auditiva es de 60. A 6000 decibelios, si más o menos empezamos a oír un poco por arriba de 0, pues esta persona empezará a oír a partir de 60. Y a 8000 decibelios, la pérdida auditiva también es de 60. Si vamos aquí, en vez de empezar a oír 60 por arriba, más o menos ahí. Es decir, esto de aquí representa la pérdida auditiva y por lo tanto cómo se ha elevado el umbral de audibilidad para cada frecuencia. De manera que esta persona de edad media, 40 años, si ha estado sometida a 20 años de ruido en la fábrica, su umbral de audibilidad ya no es este, sino que es este. ¿De acuerdo? Esta persona tiene una pérdida auditiva. Y esta gráfica nos indica para cada frecuencia cuándo se ha elevado su umbral de audibilidad, que es el síntoma de esa pérdida auditiva. ¿De acuerdo? Creo que se entiende. Para esta persona de 60 años tiene una pérdida auditiva de 40 decibelios a 250 Hz. A 250 Hz tiene una pérdida auditiva de 40, 10 más que el otro. Oiría a partir de ahí. Y tiene una pérdida, ¿de acuerdo? Y tiene una pérdida auditiva de a 500 Hz de 40 decibelios. A 500 Hz, en vez de empezar a oír ahí, oye 40 por arriba. Y a 1000 Hz tiene una pérdida auditiva, ¿de acuerdo? Y a 1000 Hz tiene una pérdida auditiva de 50 decibelios. A 1000 Hz empieza a oír a partir de 50. Y a 2000 Hz una pérdida de 70. A 2000 empieza a oír más o menos a partir de aquí. Y a 3000 una pérdida de 75. A 3000 empieza a oír más o menos a partir de ahí. Y a 4000 una pérdida de 80. A 4000 una pérdida de 80. Empieza a oír más o menos a partir de ahí. A 6000 ya una pérdida de 85. ¿De acuerdo? Y a 8000 pues una pérdida brutal de 90. Es decir, esta persona de 60 años tiene una pérdida de 40 decibelios a 250 Hz, de 500 decibelios, perdón, de 40 decibelios a 500 Hz, una pérdida auditiva de 50 decibelios a 1000 Hz, de 70 decibelios a 2000 Hz, de 75 decibelios a 3000 Hz, de 80 decibelios a 4000 Hz, de 85 decibelios a 6000 y de 90 decibelios a 8000 Hz. Es decir, su umbral de audibilidad se eleva, ¿de acuerdo? Se eleva
por encima del umbral de audibilidad de una persona sana hasta situarse de esta manera. Esa es la forma de interpretar esta gráfica, que no es sino la forma estándar de representar una pérdida auditiva, que es lo que se hace con las audiometrías. Decir para determinadas frecuencias cuándo se eleva, cuánto sube el umbral de audibilidad. Repito, por ejemplo, vayamos a este punto para acabarlo de explicar. Este punto nos está diciendo que a 4000 Hz la pérdida auditiva de esta persona es 30 decibelios. O sea, a 4000 Hz esta persona, en vez de empezar a oír a partir de aquí, que es más o menos 0, empieza a oír a partir de 30. Empezará a oír a partir de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la forma de interpretar esta gráfica. A partir de ahí, volvamos a lo que nos dice. Realice una breve descripción de la evolución de la pérdida auditiva con el paso de los años. Signifique cuándo esta es significativa patológicamente y sus repercusiones en las capacidades conversacionales. ¿De acuerdo? Miro un momento el chat y contesto. Vale, continúo la explicación. ¿Vale? Hola Mar, que estoy explicando. Cuando termine, si tienes alguna pregunta o alguna duda, me comentas, ¿de acuerdo? Continúo con la explicación. Bien. Veamos cómo interpretamos esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo? Esta gráfica nos está diciendo varias cosas. Primero, fijémonos en la edad. 20 años, 25, 30, 40, 60, 0 años, 5 años de sufrir ruido, 10 años de sufrir ruido, 20 años de sufrir ruido, 40 años de sufrir ruido. La primera consecuencia clara es, conforme más años se ha estado castigando el oído con ese ruido excesivo, y mayor es la persona, mayores son las pérdidas auditivas. ¿De acuerdo? Primera. Segunda cuestión. Como veis, las pérdidas auditivas son diferentes en función de la frecuencia. En general, las pérdidas auditivas, si os dais cuenta, empiezan y se notan sobre todo primero a frecuencias medio altas, a partir más o menos de 1000-2000 Hz, y se notan menos en frecuencias bajas. Es más fácil perder capacidad auditiva en frecuencias medio altas que capacidad auditiva en frecuencias medio bajas, sobre todo cuando es una pérdida auditiva debida a contusión, a ruido, a células que están muriendo porque las estamos golpeando con un ruido excesivo. ¿Por qué? Porque en nuestro oído interno tenemos más células capaces de percibir frecuencias bajas que de percibir frecuencias altas. Y por lo tanto, si castigamos nuestro oído con ruido excesivo, por ejemplo en una fábrica, por ejemplo con auriculares siempre metidos en la oreja escuchando música, vamos a lesionar, a matar células, y como las células más escasas son las de frecuencias altas, en general las pérdidas auditivas o la mayor parte de pérdidas auditivas debido precisamente a que a ruido, a vejez o a este tipo de cosas aparecen para frecuencias media altas. Y conforme va pasando el tiempo, se van haciendo cada vez más acusadas en frecuencias medias altas. ¿De acuerdo? Esta sería la segunda interpretación de la gráfica. Pérdida auditiva va aumentando con los años, va aumentando en este caso con los años a los cuales estas personas han estado sometidas a un ruido excesivo, y esta pérdida auditiva es más significativa a frecuencias medias altas que a frecuencias bajas. ¿Por qué? Por la organización o por la estructura propia de nuestro oído interno, que tiene más células capaces de percibir frecuencias bajas que células capaces de percibir frecuencias altas. De hecho, nuestro oído interno es un filtro pasabajas prácticamente. ¿De acuerdo? Tercero, cuando las
pérdidas auditivas son significativas patológicamente. Recordemos lo que dijimos en el primer apartado. Cualquier pérdida que esté por debajo de 20 decibelios no pasa nada. Está considerado normal. Es decir, a esta persona, todo lo que esté por aquí debajo, no pasa nada. A la persona que tiene 20 años y no ha estado sometida a ningún año de ruido, pues prácticamente está en la frecuencia lumbar. Pero cuidado, daros cuenta. Ya una persona con solo 25 años y solo 5 años soportando un ruido excesivo, ya se empieza a notar una pérdida en alguna frecuencia alta. Con solo 5 años sometido al ruido y con una de 25 años. A esta persona le podrían decir, oye, tu pérdida auditiva no es preocupante, pero algo está pasando porque ya tienes una pérdida por encima de 20 decibelios. Entre 20 y 40 decibelios las pérdidas auditivas son suaves, entre 40 y 60 moderadas y a partir de aquí pues ya graves o fuertes. ¿De acuerdo? Recordad el primer apartado. Menos de 20 decibelios no se considera pérdidas auditivas, de 20 a 40 suaves, de 40 a 60 ya moderadas, más de 60 ya son intensas y ya pérdidas auditivas de más de 80 prácticamente nos sitúan ya en la sordera total. ¿De acuerdo? Nos sitúan ya en la sordera total. ¿Vale? A partir de ahí, pues la persona de 20 años no tiene pérdidas auditivas. La persona de 25 años ya podemos detectar una pérdida auditiva suave en algún pico de frecuencias. La persona de 30 años, cuidado, que con solo 30 años y 10 años sometido a un ruido excesivo ya va a tener pérdidas moderadas, ¿de acuerdo? En algunas frecuencias. La persona de 40 años, daros cuenta que ya va a tener pérdidas moderadas o graves en casi todas las frecuencias medias altas. Y la persona de 60 años ya va a tener pérdidas graves o prácticamente totales de capacidad auditiva en las frecuencias medias altas. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es esto, daros cuenta dónde está la voz. La voz está aquí. En esa zona. En la zona que va entre los 200 Hz, más o menos aquí, y los 5000, más o menos 5000 y pico, más o menos aquí. La voz está en esta zona. Y está con respecto, si os dais cuenta, la zona de la voz empieza, esto vendrían a ser, pues prácticamente, en números redondos, esto de aquí es 0, esto de unos 25 decibelios, 20-25 decibelios por encima del umbral, ¿de acuerdo? La zona de la voz humana empieza más o menos a partir de aquí. Unos 25 decibelios por encima de la frecuencia umbral hasta, estos son unos 0, estos son unos 25, estos son unos 70, por lo tanto serían hasta 45, 25, 45, 65. Más o menos en esta zona que acabo de pintar, esta zona de aquí, más o menos, viene a representar esta zona de aquí. ¿De acuerdo? La zona de la voz humana, la zona donde se distribuyen los fonemas. Más o menos en esta gráfica representa esta zona. ¿Qué ocurre? Que conforme van aumentando las pérdidas auditivas con los años, las pérdidas auditivas empiezan a afectar la zona donde está la voz humana. La persona de 25 años seguramente no notará nada. La persona de 30 años seguramente no notará tampoco demasiado, aunque ya tiene una pérdida auditiva en una región de la voz humana. Tal vez dirá, hay veces que me cuesta entender alguna palabra, o cuando escucho música, no sé, o no acabo de entender alguna letra.
Pero cuidado que la persona de 40 años, ya se encuentra con que prácticamente su pérdida auditiva, le coge un buen cacho, era esta de aquí. Le coge pues casi una tercera parte del espectro de la voz humana. Esta persona de 40 años claramente empezará a decir que hay palabras que no entiende, palabras que confunde o que a veces le cuesta oír. Bueno, será la edad, no tiene importancia, aún soy joven. A veces me confundo alguna palabra, me dicen cosa y entiendo casa o cosas por el estilo. Pero si me espero un poco más hasta los 60, como veis la persona de 60 años, prácticamente va a tener ya serios problemas de comprensión, porque prácticamente esta era la persona de 60 años, la mitad de la parte en la cual se distribuye la voz humana no la oye, porque se ha elevado su umbral de audibilidad. Por tanto, ¿cuál es la repercusión de esta pérdida auditiva sobre las capacidades conversacionales? Que a medida que la pérdida auditiva va acentuándose, llega un momento en que esa pérdida auditiva empieza, y empieza seguramente por aquí, por las frecuencias más altas siempre, empieza a afectar poco a poco la capacidad de entender algunas letras o vocales o fonemas. Primero poco, que tiene 25 años, pues prácticamente poco no lo va a notar, porque está por aquí. El que tiene 30, pues prácticamente tampoco se dará cuenta, porque está por aquí. No te das cuenta. A veces te confunde alguna palabra o parece que la música no suene como antes, no te das cuenta. Pero a partir de los 40 ya la cosa, parece que no oigo bien. Y si me espero mucho más, a partir de los 60, la capacidad de entender una conversación se verá muy limitada porque no entenderé la mayor parte, ¿de acuerdo?, de las letras o de las vocales. Con este esquema, seguramente ya una persona de 40 años, que estaba aquí de 40 años, con que tenía esta pérdida, ya empezaría a ser casi inevitable la necesidad de un audífono para poder escuchar bien. Y obviamente ya la persona de 60 años, que es además una edad relativamente joven para tener tantos problemas de audición, inevitablemente o utiliza audífonos o no se entenderá con nadie o con casi nadie. Esta es la forma de interpretar estas gráficas. Y la forma, y lo que os pide que comentéis aquí. Ahí. La pérdida auditiva con el paso de los años se va acentuando, más en las frecuencias medias altas que en las bajas. Es significativa patológicamente a partir de los 20 decibelios, moderada a partir de los 40, grave a partir de los 60 y prácticamente pérdida casi total de audición en esas frecuencias a partir de los 80 decibelios de pérdida. Y a medida que esa pérdida se va acentuando en las frecuencias medias altas, llega un momento en que empiezan a no oírse algunos fonemas porque se está entrando en la parte del habla y seguramente de acuerdo, la evolución que hay aquí, ya a partir de los 40 años se puede tener dificultades claras y perceptibles en entender una conversación y por lo tanto eso implicaría la necesidad de plantearse el uso de audífonos. Lo que plantea después que representéis o calculéis, representéis en una gráfica o pongáis en una tabla la amplitud del rango dinámico para una frecuencia de 4000 Hz en función de los años de exposición al ruido, es simplemente para ver que sabéis interpretar esta gráfica. Es decir, si yo me voy a 4000 Hz, parece que esto está ya tan rayado que está un poco complejo. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se podría o qué implica esta segunda pregunta. ¿Vale? Voy a coger de nuevo esta gráfica.
ponerla en un nuevo documento. ¿De acuerdo? Vale. Voy a coger la otra gráfica. Que es la que teníamos aquí, los de rango normal y patológico. Este es el primer apartado. A ver, disculpad. Ahora, la escojo de nuevo. Y veamos ese segundo apartado del caso práctico, cuál es la idea para su resolución. Vuelvo donde tengo esta gráfica. Bien, ya lo tengo. ¿De acuerdo? Rango dinámico. Con los años. Vamos a ver. Para 4000 Hz. Recordemos, y nos sirve para para insistir en la interpretación de esta gráfica. Cojamos. Vale. Esto de aquí es el umbral de audibilidad. Equivale a esto de aquí. Fijémonos en 4000 Hz. Pues bien, fijémonos en 4000 Hz. 4000 Hz está aquí. Podríamos escoger 4000 Hz o cualquier otro. Vamos con la persona de 20 años. La persona de 20 años que ha estado sometida a 0 años a ruido. A 4000 Hz su pérdida auditiva es 0 decibelios. A 4000 Hz quiere decir que su umbral de audibilidad está aquí. Y su rango dinámico va desde aquí hasta aquí, como queráis, o desde aquí hasta aquí, al umbral de dolor. Vamos a escoger el umbral de dolor, si queréis. Umbral de dolor a 4000 Hz está más o menos a 130 decibelios. Estos son 4000 Hz. La persona de 0 años tiene una pérdida auditiva de 0 decibelios, oye a partir de aquí, más o menos 0 decibelios, hasta el umbral de dolor 130 decibelios, su rango dinámico es 130 decibelios. Oye desde aquí hasta aquí, antes de que le explote el oído, por culpa de una intensidad exagerada. Vamos con la persona de 25 años. La persona de 25 años a 4000 Hz oye o tiene una pérdida auditiva de 30 decibelios. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona de 25 años no oye a partir de aquí, sino que oye 30 por encima. Si esto era 0, 0 y 30, 30. Oye a partir de aquí, casi ya tocando el umbral de la voz. ¿De acuerdo? Oye, desde aquí, que son 30, hasta ahí, que son 130, para una persona de 30 años que lleva 5 años sometida al ruido, su rango dinámico ya no son 130, son 130 menos 30, 100 decibelios. Y para una persona este era de 25, perdón, este era de 25 años, no de 30. 25 años. Vale. Y para una persona de 30 a 4000 decibelios, su pérdida auditiva es de 50 ya. ¿De acuerdo? Es de 50 decibelios. Es decir, no oye a partir de 0, sino que oye a partir de 50. Y claramente ya puede empezar a tener dificultades en captar algún fonema. Para esta persona de 30 años que lleva 10 años soportando ruido, su rango dinámico no empieza en 0 y acaba en 130, sino que empieza en 50 y acaba en 130. ¿De acuerdo? Por tanto, su rango dinámico es 80 decibelios. Para una persona de 40 años, tiene una pérdida auditiva de 65. No empieza a oír a 0, empieza a oír a 65. Esta persona ya tiene problemas de audición con la voz humana. Su rango dinámico no empieza en 0 y termina en 130, sino que empieza en 65 y acaba en 130.
Por lo tanto, para una persona de 40 años que lleva 20 años soportando ruido, su rango dinámico será 130 menos 65. Si no me he equivocado, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Era 65? Sí, 130 menos 65. 65 decibelios. Para la de 60, lo que sea. Como veis, todo lo podéis representar en una gráfica o dejar en una tabla. En una gráfica lo que nos diría que es que el rango dinámico en función de la edad va disminuyendo. Conforme pasan los años y continuamos sometiendo el oído al castigo del ruido, el umbral se va elevando, nuestro rango dinámico va disminuyendo. Y es otra forma de ver y clarificar y dejar claro que se sabe interpretar esta gráfica. Por último, simplemente señalar una cosa. El ruido excesivo provoca pérdidas auditivas en frecuencias medio altas de forma muy rápida en el tiempo. De forma muy rápida. Este es un estudio real. Y se ve que personas que están sometidas, de acuerdo, alrededor del 50% de su tiempo a un ruido excesivo, en este caso por motivos de trabajo, de acuerdo, rápidamente, en un plazo de 5 a 10 años, empiezan a tener pérdidas auditivas que ya pueden ser moderadas, que son patológicamente significativas. Por tanto, cuidado con el ruido, que en pocos años puede producir pérdidas auditivas significativas. Estas personas de 25-30 años, sometidas a 5 o 10 años de ruido excesivo, en el conjunto de su vida, ya tienen problemas de hipoacusia, que a lo mejor no detectan del todo, pero que cuando detecten hacia los 40, 60 va a ser tarde. O son personas que a partir de los 40 años, ¿de acuerdo?, van a necesitar inevitablemente llevar audífonos. Cuando sí, a partir de este momento hubiesen cogido medidas de precaución, a lo mejor se hubiese evitado. Por tanto, cuidado con el ruido, porque si es excesivo, rápidamente y siempre produce lesiones en el oído interno, ¿de acuerdo?, de forma muy rápida. De hecho, actualmente, aparte del ruido de las ciudades, el ruido industrial, etcétera, 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 y se está detectando pérdidas auditivas en gente relativamente joven por culpa de la manía de llevar siempre los auriculares en la oreja. No lo llevo fuerte, pero lo llevas directo en la oreja, ¿de acuerdo?, entrando directo toda la potencia acústica y dañando las células internas. Y se están empezando a detectar este tipo de perfiles en personas jóvenes, no porque hayan estado trabajando 5 o 10 años en una fábrica soportando ruido excesivo sin medidas de precaución, sino porque están 5 o 10 años seguidos escuchando con los auriculares en el oído de forma exagerada. Pues bien, este sería el comentario o las indicaciones, ¿de acuerdo?, para resolver el caso práctico. Ya la próxima semana, pues simplemente haré una especie de repaso para cerrar el tema y dejar tiempo en la siguiente para que podáis acabar de ir resolviendo los problemas, el caso práctico para su entrega y su evaluación. Al respecto, vuelvo al chat de la asignatura. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración, Marc? Antes de cerrar la grabación. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, insisto, revisaros las grabaciones, intentar resolverlo y por supuesto consultarme cualquier duda, y en caso de que alguno de vosotros por cualquier motivo vea que no puede llegar a tiempo a los plazos de entrega, que hable conmigo y lo veamos. Los plazos de entrega para el tema 2 creo que están sobre el 17 de febrero, lo he actualizado en la plataforma porque había un error, se había colado una fecha de un año anterior y no tenía sentido. Pues nada, nos vemos el próximo martes para cerrar
con los últimos comentarios el tema.